Hoy en Mala Letra entrevistamos a Jimena Sabadú, escritora curtida en el mundo del fanzine que ha trabajado como guionista en cine y televisión, ha dirigido varios cortos y ha publicado 3 novelas. Su voz literaria, en los últimos 10 años, ha ido haciéndose progresivamente más compleja en todos esos campos, también más triste. Lo mismo ocurre con su personalidad pública. Cuando Jimena Sabadú colaboraba con Fotogramas haciendo de contrapunto irreverente y juvenil al crítico Jordi Costa en el videoblog Otaku y Carcamal, ella hacía de otaku, su papel era decir cosas interesantes y divertidas desde lo impulsivo. Una década después, sigue diciendo cosas interesantes, a veces también divertidas, pero desde lo reflexivo. Leer a Jimena Sabadú es leer una voz desencantada, probablemente harta de haber lidiado con demasiados farsantes en sus trabajos, en su periplo cultural e incluso en su vida personal, que vuelve la vista atrás sobre todos esos fraudes con un punto de lucidez y de melancolía. Ahora presenta La conquista de Tinder, un ensayo que puede leerse también como un largo post de su blog en el que expone con sentido del humor descarnado la absorción por parte de la economía digital de las relaciones posmodernas. Yo creo que el ensayo, pese a su apariencia externa de libro simpático que podría haber escrito Carrie Bradshaw, la protagonista de Sexo en Nueva York, es un trabajo literario muy personal que pulsa las mismas teclas que otros textos suyos anteriores y que por tanto refuerza la identidad de una de las escritoras más necesarias de nuestro aquí y ahora, por su lucidez, por su valentía y por su sensibilidad. Mala Letra, con Anxo F. Couceiro. Jimena Sabadú, estás presentando La conquista de Tinder. Uh-huh. Es un libro que es un poco engañoso, a lo mejor, porque por fuera tiene como un aspecto que puede parecer de guía de uso, guía de supervivencia coñera, con tips, pequeños consejos sobre qué hacer y qué no hacer en Tinder, a qué darle like, a qué no darle. Y es posible que tenga algo de eso, pero en el fondo es un ensayo demoledor, devastador, sobre las relaciones, sobre la decadencia de las relaciones en el día de hoy, el capitalismo líquido y la falta de empatía. ¿Cómo articulaste el ensayo de forma que fuera un poco equilibrada y no perdiera, no fuera demasiado hacia uno de los dos lados? Pues fue bastante difícil y ahí necesité y tuve mucha ayuda de la editora, que es Fernanda, que ya, ahora mismo no está en internet, pero ha estado conmigo en todo el proceso de edición y me ha ayudado mucho. Porque me bloqueé mucho a la hora de crear una estructura. Esto me lo pidieron porque escribí un artículo en Letras Libres, que también es de Turner, sobre las relaciones y cómo nos tratamos los unos a los otros en las aplicaciones, y a raíz de ahí me pidieron el libro. Y el artículo vino porque yo había hecho también un artículo en mi propio blog. Entonces yo sabía lo que quería contar, porque además tengo años de experiencia en la aplicación y antes me preceden años de experiencia en Badoo y similares. Y me costó mucho organizarlo. Entonces tuve que pensar en una estructura como si fuera un juego de mesa, porque al final digo, es que me tengo que aclarar de alguna manera. Es el primer ensayo que escribo. Entonces digo, pues como si fuera un juego de mesa. Y a partir de ahí, con la ayuda de Fernanda, pues fui encontrando las maneras de concentrarlo todo. Y luego respecto al título, que fue muy difícil, yo soy muy mala poniendo títulos, muy, muy mala. Siempre me ha costado mucho. Y siempre he tenido ayuda de terceros para poner un título bueno. De repente, pues le dije, mira, en clase hacíamos esto. En la universidad nos enseñaron una manera de cuando te atascas, que era como enlazar ideas, y fuimos encontrando. Y dice, la conquista de Tinder, no estábamos seguras, porque luego Tinder al final es una marca también. Uh-huh. Y dice, hombre, es que suena un poco como guía para el cuñado. Digo, sí. Y como hay tantos manuales para conquistar mujeres y tal, y todos ellos interesantísimos de leer, pues podemos hacerlo así, un poco cuñadesco de título. Y al final creo que hemos hecho bien, y yo no estaba convencida con el título, pero creo que está muy bien. ¿Te ha llegado algún tipo de reacción de lectores que accedieran al libro pensando precisamente que se iban a encontrar más con ese primer prototipo y que luego se sorprendieran con lo que es en realidad? De momento no he mirado Forocoches aún. Es algo que voy retrasando, pero puede que en Forocoches haya algo. Pero no ha pasado. De todas maneras, también como las librerías ubican, dependiendo de su público, el libro, y digamos que por lo general los libreros, incluso en grandes superficies, saben muy bien lo que venden.
Yo creo que el tipo de librero que puede tener ese material no lo ha colocado. Se Vale. lo ha colocado en un tipo de librería. Una pregunta, cuando te das cuenta de que Tinder es un material literario de primer orden, ¿por qué te lanzas al ensayo y no a la novela, por ejemplo? Pues primero porque me lo propusieron. Sí que tengo hace muchísimos años una novela de ciencia ficción empezada sobre un tema similar, pero que acabó yendo por otro derrotero y que ahí está abandonada. Creo que las posibilidades son muy, muy amplias. Tú no sé si has visto, ¿te acuerdas de La fuga de Logan? ¿Llegaste a ver Sí, La fuga de Logan? La sí, original, sí. no. Pues en La fuga de Logan dice un amigo mío que es el precedente de Grindr, y es verdad. O sea, incluso en ese mundo de ciencia ficción había una puerta que tocabas un botón y aparecía una persona para follar contigo, como el futuro. Creo que todavía tiene muchas posibilidades que no están del todo asentadas, y además pasa una cosa desde que tenemos móviles muy jodida con la ficción, que te ubica en el año exacto las cosas de una manera tremenda. Antes no pasaba. Tú ves un modelo, un BlackBerry, una BlackBerry en una Sí. película y tú sabes exactamente de qué año es. Si Ujú. alguien habla de blogs o si alguien habla de MySpace, sí, ya estoy cogiendo objetos, claro. Si alguien habla de MySpace, sabes exactamente qué año es, y es Ujú. muy jodido. Para un guionista también es muy jodido. Eh, pues hay cosas, no sé si te acuerdas de Tuno Negro. De Tuno Negro, la película La española, película de sí. terror, sí, 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 sí. sí. Pues Uno Negro tenía una escena de una persecución con un vídeo en streaming cuando el streaming no era posible. Sí. Y entonces te dabas cuenta de que eso era una fantasmada, y por otro lado ahora la ves y te das cuenta de que el streaming no funciona como ellos lo estaban haciendo. Es muy jodido lo de la tecnología para la ficción, ¿eh? Ya. Nos ha tocado en línea de flotación. Bueno, pero también es, quiero decir, no podemos preocuparnos tampoco mucho de eso, ¿no? Porque si no estamos como renunciando o incluso mirando con condescendencia a los arqueólogos del futuro o los lectores del futuro. No sé, siempre nos pueden reubicar de alguna manera, incluso, no sé, novelas que podemos leer del siglo XIX en plena revolución industrial también nos ayudan a entender varios códigos y, bueno, no sé, aplicaciones en concreto, nombres en concreto de foros que podían tener mucha presencia en durante algunos años. No sé, quiero decir que A yo ver, tampoco lo veo como un hándicap necesariamente. yo Sí. es que lo llevo fatal, yo lo llevo fatal, por eso yo no soy capaz, porque lo llevo muy mal. No sé si te conoces un libro que se llama Otra Dimensión, de Grace Morales, que salió en Eh, Libros de Mundo Bruto. Conozco a Grace Morales, pero no he leído el libro. Bueno, su primer libro, que se llamaba eso, Otra Dimensión, era prácticamente una cápsula del mundo de los blogs, y lo lees ahora, que yo la releí, y digo, ostras, es que es concretamente estos años. Y me preocupa porque a la hora de escribir, porque ves que 3 años después, un lector que haya nacido 4 años más tarde que tú, a lo mejor no se entera de qué estás hablando. Y es algo que a mí me tortura bastante. Pero no lo ves desde el otro punto de vista, es decir, que un lector que hoy coja Los Supervivientes, por ejemplo, que en Los Supervivientes los blogs A mí tienen me costó ubicarlo, a mí un me costó ubicarlo, Dios y ayuda, ¿eh? puede entender lo que era un blog gracias a la novela. Pues espero que sí, porque me costó muchísimo trabajo encontrar un momento concreto de la historia que fuese reciente, pero que recordase los 90, pero qué tal. Me costó muchísimo, pero puntos quizás que soy muy maniática. Hablando contigo, pienso que es que a lo mejor soy muy maniática con eso. No, bueno, Puede que sí, ojalá, ojalá, o sea, pero yo creo que también bien hecho, bien no hecho, sé, claro. pero Mm. bueno, ¿Has visto It Follows? En It Follows tienen una sí, solución muy buena. It Follows tienen la tecnología, como está también en un limbo, es una especie de, como las cajitas sí, Polly Pocket, que lo abren, sí, y sí, realmente no hay ningún modelo de móvil, Concha, pero ya. está muy bien pensado porque te quita eso de encima, y vamos, para mí es un hándicap tremendo. Me alegro de que no lo veas así, porque significa que a lo mejor es una manía y no es tan importante. Bueno, no, tampoco me hagas mucho Me caso porque tortura. soy muy despistado. De hecho, cuando salí de ver It Follows, o sea, recuerdo que googleé para saber si eso, más que una decisión de dirección de arte, era algo que existía de verdad y que yo no conocía. Es decir, ese ebook raro. O sea, que tampoco me hagas mucho caso porque no soy muy de fiar en ese sentido. Volviendo al tema de la conquista, la falta de empatía está como muy presente en el libro, pero también es como un tema que recorre un poco
toda tu literatura y no solo en Ujú. narrativa, sino también en, bueno, pues los que te hayan seguido en redes sociales o en tus posts en Medium y no sé si en otros blogs. Em, ¿Dirías que es de momento tu gran tema como escritora? Pues yo creo que sí, porque es algo que me tiene muy, vamos, siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo a raíz de la experiencia escolar. O sea, he vivido un acoso en el colegio brutal, a unos niveles muy bestias. Y recuerdo un día en particular que nunca se me olvidará, que estaban el grupo de niñas así más chungas, leyendo unas novelas de V.C. Andrews, VC, unas románticas, ¿vale? Ujú. Que estaban flipadísimas con esas novelas y estaban llorando literalmente con las escenas de maltrato a los hijos. Y yo pensaba, joder, están llorando con esto, pero no se dan cuenta que me hacéis lo mismo a mí. Pero de repente como que no veían, no, en ningún momento las novelas le hicieron pensar, ostras, si está mal que se lo hagan a, ¿cómo se llama la protagonista? Flower, Lily o yo qué sé. Si se lo hacen a la protagonista y está mal, ¿por qué no está igual de mal que tú me lo hagas a mí? O sea, me parece más fácil verlo mal en la realidad que, Ujú. eh, y esa escena, ese momento se me quedó muy marcado, pensar que la gente tiene los baremos de la empatía muy raros, o lo mismo, todo el mundo está en contra del bullying ahora mismo, ¿no? Todos estamos en contra, Ujú. pero parece que meterte, por ejemplo, con Leticia Sabater está bien visto, Sí, porque sí. como tenemos la percepción de que es lerda, yo creo que es bastante inteligente esa tía. Otra cosa es como furrule, pero como tenemos esa percepción, pues está bien meterse con ella, no pasa nada. Y es algo que me llama mucho la atención. Ujú. Sí, yo creo que es lo que más la soledad, digamos, sí, la soledad y el aislamiento Ujú. involuntario. Ahora, desde hace unos años, bueno, unos años no, un año creo, eres también crítica de televisión Ujú. en El País. Bueno, de Sí. televisión has escrito mucho siempre, pero digamos que como Mm. fija. No sé si ese interés también en la falta de empatía puede vincularse con el interés por la televisión. Pones el ejemplo de Leticia Sí. Sabater, hace poco fue a Los Felices 20 y comentaba Nacho Vigalondo en una entrevista hace poco que notaba que ella tenía como reflejos todo el rato de se están burlando de mí, cuando era al revés. Esa gente se percibe a sí misma como normal, que, Ujú. vamos, por lo que he conocido a Tamara, a Ámbar Llurena, a Paco Porras, a Tony Genil, etcétera, ellos se perciben como normales, entonces no entienden por qué la gente se ríe de ellos, no entienden que para nosotros son extraños. Y por otro lado, pues nos hemos ido acostumbrando, tenemos un umbral ya de tolerancia a la crueldad muy, muy, muy alto. ¿Tú te acuerdas del primer Gran Hermano? Sí. Yo me acuerdo, que no, lo he escrito en algún lugar, pero no me acuerdo dónde. El primer Gran Hermano había la que era más normal, digamos, eh, estaba llorando porque acordándose de la depresión de su madre, que en teoría ella era la que se la había tragado. Y Ujú. la gente se reía y era como, esta persona, y era la primera vez que lo veíamos, está en esta casa, encerrada voluntariamente, está contando algo muy personal y nos estamos riendo. En el diario de Patricia también de dramas que se buscaban para que te rieras de ellos Ujú. directamente. Y creo que como muy bueno de cómo es, cómo es un país. Por ejemplo, en Japón, pues los programas que nosotros tenemos no se dan, pero hay programas en Japón de humillación a la gente que son brutales. Hay uno de, no, bueno, ya tiene unos años, que era de hacer llorar a tu bebé. Había una prueba que era hacer llorar a tu bebé sin pegarle. Es decir, no le Pero, puedes dar una afectada. El primero que haga llorar a su bebé gana. ¿Qué cojones te tiene que pasar por la cabeza para ir a la tele a que te den un premio que no sé cuál era por torturar a un bebé que sí, además no sí. entiende nada? Y yo eso es lo que estoy soñando, creo que lo he soñado todo. Y eso, y que hay gente que le estará pasando facturas muy altas psicológicas, más y la gente que está ahí todo el día están en un... Es que van a trabajar con fiebre y cuando vas a trabajar con fiebre alta, es que algo va mal. O sea, si tú vas a currar con 41 de fiebre, es que si no vas pasa algo muy chungo. Bueno, ya. No sé qué será, pero No, no te quiero tampoco contar casos personales, pero en fin. Em, ¿Crees que a más apps menos empatía ahora mismo? o sea, quiero decir, no cantidad, sino más uso de aplicaciones. Claro, un globo para que me traiga la comida el que no Es que tiene vas creando derechos. capas de distancia con lo de la gente. Lo de Globo me parece especialmente sangrante porque tú ves, Globo y V y tal, tú ves llegar al tío empapado, agotado y con cara de pena y hay gente que le dirá, pero la pizza está fría. Pues hombre, caballero, ¿cómo quiere que esté caliente si he tenido... Van en metro.
Van con la bici en metro. O sea, es que yo no utilizo Uber ni Cabify, ni utilizo ninguna aplicación, ni nada en el que yo me entere que no se paga a los empleados de seguridad social. Una vez utilicé Uber porque estaba con una fiebre y tenía que cenar, no había nada en casa y salió además fatal. Salió fatal, no llegó nunca el pedido y el tío le veía dar vueltas por la esquina, pero no podía comunicarme con él. Además, eso, no podía comunicarme con él, decirle, oye, que este es el quinto, que no, que era imposible. O sea, crea unas capas y además el marketing funciona. El marketing creemos que no, pero al final tú cómo vas proyectando la imagen de algo va calando. Por más que nosotros sepamos que Uber es lo que es, al final tenemos todos los días un impacto de una publicación con colores cálidos, con el humo este que pone en digital, con un tío sonriente que te lo entrega y al final va calando. Son pequeños impulsos que te van llegando y sí, al final se normaliza que eso es así. Y cuanto más lejos lo tienes, más invisible es, por supuesto. Más irreal, no invisible, es más irreal. En el libro llegas a decir, o no, estoy citando de memoria, algo así como que las personas somos cada vez, o sea, somos bienes de consumo en Tinder y Tinder explota cada vez más esto. Cuando, en tu experiencia personal, cuando empiezas a usar la aplicación, ¿esta intuición es algo inmediato o es algo en lo que tardas en darte cuenta? Pues tengo la duda de si tiene algo que ver la edad, porque la primera aplicación, aunque no era aplicación como tal, era página web que usé, era Badoo. Y Badoo tenía otro rollo muy distinto. Quizás por el tipo de público de Badoo o quizás por la edad que tenía cuando utilizaba Badoo y la edad que tenían los de otro lado. Todo era más divertido en general y también el mundo pues era un poco más alegre. Pero en Tinder, que ya es muy fácil de usar y sobre todo tiene otro diseño. Para mí el diseño de una aplicación determina mucho el uso que haces de ella, muchísimo. Y Tinder me fui dando cuenta en las reseñas de otras aplicaciones también, que al final lo que funciona es que haya gente dentro. Y Tinder para mí no es la mejor aplicación. La gente más guay para mí no está en Tinder, está en otros dos sitios. Que eso, pues si alguien quiere saber, yo creo que Bumblebee y Pure están mucho mejor. De tipo de gente, aunque a veces son los mismos, pero van con otras expectativas. Pero ves tanta variedad de gente, aunque al final todos te resulten muy parecidos o todas te resulten muy parecidas y tal, todas las tías o todos los tíos, pero ves tal cantidad de gente que empiezas a pensar, es que a 6 kilómetros no me iría a quedar. Que es una manera de ver las cosas bastante jodida, si lo piensas. Una persona con hijos, como que no. Es que, es que veo que va a ir a no sé dónde, que no me apetece nada. Empiezas a hacer unas cribas en realidad muy, muy extrañas. Y el momento que me di cuenta de que no quedaba con nadie a más de 3 kilómetros, dije, joder, ¿qué clase de persona me he vuelto? Es algo que hace 7 años no me hubiera planteado, en plan, poner una criba que sea los 7 kilómetros. Venga, nunca se me hubiera ocurrido. Y ahora sí. Y además, cuanto más uso hay, más va calando esa forma de verlo. De que hay mucha gente, es que hay muchas tías, es que hay muchos tíos. ¿Qué pasó en pandemia? Que no había tías. En el confinamiento, vamos, no había tías. Los tíos, la mayoría aún así querían quedar a pesar del confinamiento. Y como no había tías, se enfrentaron a un problema que era la espantada de los usuarios. Empezaron a aparecer modelos de debajo de las piedras. No hay tantas ¿De modelos. esto hay datos? ¿Hay Muchos testimonios, datos nunca va a haber porque obviamente no te los van a dar, pero son tantos testimonios que es sospechoso y además que eran tías muy por encima de la media en cuanto a aspecto físico. Y es como, tía, tú no es que no seas española, es que no sabes ni dónde está España. Pero si de repente desaparecemos todas, ya esa aplicación no tiene ningún valor. Entonces había que seguir, quizá porque las tías hemos sido menos proclives a saltarnos el confinamiento para quedar para esto. Yo que sé, en Grindr sé que era un clamor. Incluso me hemos quedado con amigos de decir, pero yo que estamos confinados, esto es muy serio, estás ahí quedando con gente. Pero sí que eso, de repente muchas usuarias extrañamente guapas y extrañamente no responden. Pero guapas demasiado, salvo que todas las modelos de España se hayan abierto el Tinder, que no sé si ha sido el caso. Sí.
En esa vuelta a la adolescencia y al espacio del instituto que tienes bueno, en buena parte de tu literatura, esto de tu literatura suena como muy pedante, pero bueno, no sé, Bueno, me encanta, suena muy bien. de tus textos o como le queramos llamar, no sé si el juego de la aplicación de alguna forma también te retrotrae a ese momento en el que tú para sobrevivir en el instituto tienes que identificarte con una etiqueta, ¿no? De soy el gracioso de la clase, soy el deportista, soy el empollón, el que te pasa los exámenes para que no me hagas bullying, etcétera. Y un poco en Tinder también tienes que hacerte un pitch de ascensor de follabilidad, ¿no? Soy, pues eso, soy runner, soy culto, esas cosas de, Sí, bueno, yo eh, leo. sí. No sé, ¿cómo Sí, vivías esa vuelta al instituto? pero lo he notado en los chicos, en las chicas no, porque es que pongamos lo que pongamos, te dan like igual. O sea, yo llego a poner de biografía, me como mi propia mierda los lunes. Y es que me hubieran dado like igual, es que hubiera dado exactamente igual. He puesto fotos guapas, fotos feas, fotos en pijama, una foto en cuclillas encima del váter, es que da igual. Sin embargo, para los tíos sí que veo que tienen que acotar mucho el terreno Ujú. de trabajo. Entonces, pues eso, los que se ven que no son agraciados y que por ahí no van a funcionar, siempre lo mismo. Yo no soy de los sin camisetas, pero yo leo. Normalmente no leen tanto, o sea, tampoco es como tú. Digo, o el terreno de los runners y el terreno de los moteros, yo creo que está muy asociado a un problema estético masculino endémico que es la calvicie. A ver, también hay mujeres calvas, por supuesto, pero Sí, veo sí. que hay una relación muy fuerte de autoestima entre estar calvo y sobre todo ciertos tipos de calvicie. No es lo mismo tener entradas aquí que aquí detrás, que es más jorobado, que tal. Y veo que se asocia mucho en plan, bueno, pues tengo esto que lo veo como un hándicap o puede ser un hándicap y me voy a poner mazado y me pongo a correr y me compro una moto y tal. Y veo que ahí necesitan elegir un sitio para sobrevivir. El abazo de la cultura creo que no funciona, pero la de la intensidad sí, la sensibilidad. Luego, políticamente también parece que hay que convertirse en un tópico, eso sí lo he notado, que seas un poco un tópico de algún barrio, pues tíos que salen con enseñadores en la ventana, que he visto alguna que otra foto, en la ventana como medio asomados, pensando con una guitarra en plano, y dices, joder, qué producción, ¿sabes? Eh, y luego, claro, los tíos que van de nada, que son los que, pues eso, un cuarto desastrado, Sí. la play tirada, una cerveza, unas pipas, pues es como tíos que todo les da igual. Pero sí que noto que entre los tíos hay una necesidad muy grande de buscarse un nicho, Ujú. porque si no, no te comes nada. En Nada el de libro, nada. tú evidentemente escribes en primera persona y desde tu punto de vista que es de chica, hetero, etcétera, pero también tiendes puentes de empatía hacia el otro lado. Ahora estabas haciendo pues eso, un repaso de los tíos más tristes con los que te puedes llegar a encontrar en cada una de esas etiquetas, pero en el libro, por ejemplo, hablas de esto, de lo difícil que puede ser también para algunos hombres, los tíos sin likes, pones el ejemplo también de un amigo tuyo en concreto. Sí, sí. Esta clase de fenómeno, ¿crees que está un poco vacío de narrativa? No sé si el haber descubierto lo que es un incel en los últimos 2 años o 3 años más o menos ha ayudado a caricaturizar demasiado con brocha gorda este tipo de personas que a lo mejor pues simplemente quieren lo que todo el mundo, ¿no? Pues Sí, que echarse están en su una... pleno derecho, que les vamos a echar Sí, un clavo. Sí. Pues a ver, y... los incel en teoría son tíos que vale, que no ligan nada, pero que voluntariamente son célibes, que odian a las mujeres, que el incel es una cosa muy concreta. Eh, pero hay tíos que no ligan por circunstancias X, puede ser por aspecto físico, porque no saben, porque no están en el sitio adecuado, por mil circunstancias. Y sí que creo que se tacha un poco de incel a cualquier tío que no caiga en esa categoría. Es que, a ver, siendo una tía realmente no hay que hacer gran cosa para ligar. A ver, a lo mejor la persona con la que ligas es puto infierno, pero no hay que hacer gran cosa. Pero si eres tío, es distinto. Necesitas, como las tías no somos de conformarnos con lo primero que pasa, pues el mercado se acota. Pero los tíos, como sí que tienen que tirarle a todo lo que se mueve precisamente por eso,
pues hay tíos que se ven en problemas. Y este amigo mío con el que he hablado mucho del tema, pues es un tío que básicamente en Tinder tiene todas las de perder, todas las de perder. Tengo un amigo que se parece bastante a él, tiene circunstancias vitales muy parecidas, muy, muy parecidas, incluso un poco peores porque tiene una enfermedad muy jodida, que es crónica, que, bueno. Y ese chico, pues donde actúa es en Facebook, donde sí que tiene posibilidades porque digamos que el escaparate de ti mismo que ofrece Facebook para la forma de ser que tiene él es mucho mejor, pero mucho mejor. Eh, y además, bueno, he intentado no ridiculizar, o sea, lo de los tíos que tienen eso de la habitación llena de... es que me horroriza, pero sé que lo de la calvicie, sé que es jodido para los tíos, sé que es muy jodido. Bueno, para mí sería horroroso, para mí, sobre todo porque no hay ninguna mujer, pero casi. Pero sé que es horroroso. Y sí que he intentado pensar en plan, yo he de decir que cuando salí de Tinder salí en parte, unos pocos meses antes de tener novio, salí en parte porque digo, si sigo más, voy a estar en el extremo más bestia que puedas imaginarte se me viene el nombre de esta tía del partido feminista, de Lidia, Lidia Lidia Falcón. Falcón va a parecer la tía más amigable con los hombres a mi lado, porque realmente me estaba llevando una impresión de los hombres negativísima. Digo, voy a meterme en una forma de pensar que puede que tarde en salir de ella. Ujú. Pero es que realmente te da una imagen muy triste. Y luego, pues claro, los que no te llaman la atención, digo, ¿qué le voy a dar? Like por pena, es que tampoco me parece justo. Y Ujú. para mí tampoco, en plan, bueno, pues como este me habla, pues tendré que decirle que sí. Eh, pero sí que creo que puede destrozar la autoestima de muchos tíos esto. Ujú. De tías de otra manera. Las tías te puede destrozar la autoestima, pero de otra manera. No es lo mismo destrozar la autoestima porque te hayan utilizado a que te destrocen la autoestima porque nadie quiere nada de ti. Las dos cosas son muy malas, pero son distintas y Ujú. crean reacciones distintas. Em, Respecto al tema de cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cómo lo usamos, etcétera, y a esta progresiva Lidia falconización tuya, eh, ¿en algún momento tuviste miedo de estar ya no solo convirtiéndote en una Lidia Falcón, sino simplificando demasiado tu pensamiento de una manera excesivamente binaria? Pues ahí fue antes de empezar a escribir lo de dejarlo como muy binario, fue antes de empezar a escribir porque decía, joder, es que claro, el abanico se iba agrandando, 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 ampliando, más que agrandando. Y dije, pues es que en algún momento voy a tener que parar. Y luego dije, es que si me pongo a recoger testimonios de gente, no va a ser un ensayo, va a ser otra cosa. Ujú. Con lo que digo, bueno, pues dejamos los testimonios, me centro más en lo que yo conozco y mejor. Y sí que una primera versión, decía la editora que le parecía muy misándrica. Dejé pasar 2 meses, lo volví a leer y digo, pues sí, es bastante misándrica. Así que la fui afinando, no en plan haciendo un esfuerzo, no digo cosas que no piense, Ujú. pero sí que fui intentando verlo de otra manera y también hablé con amigos con los que nunca había hablado del tema, No. un poco y no amigos que sean muy, digamos, de mi entorno inmediato, que tengamos la misma forma de pensar, vayamos al mismo sitio, sino gente que son colegas amigos, pero que tienen entornos muy diferentes. Ujú. Porque hay problemas que yo nunca me había planteado. Por ejemplo, pues eso, de que es que das like a todo porque casi nadie te responde y luego ya cribas. Es una cosa que yo Sí, no sí, sabía. sí, sí, Que yo sí. no sabía, digo, ¿por qué no me habla esta persona? Digo, pues porque te ha dado like por si acaso, pero no porque quisiera hablar contigo, en plan, te ha dado like por si acaso. Sí, sí, Lo tengo cual un me amigo que lo hace. No, además no entendía un uso alternativo a hacer eso. Cosa que me parece una cosa totalmente fascinante, dado que la interfaz precisamente lo que te da son dos opciones. Es Dos decir, opciones, claro. pero bueno, antes mencionabas que intentabas no ridiculizar o no ser especialmente cáustica con esos perfiles de tíos Sí. totalmente desastrosos. Y es verdad, yo creo que una facultad que tiene tu escritura es que tienes una fascinación por lo cutre, que seguramente no puedes controlar, pero al mismo tiempo eres cariñosa a la hora de escribir lo cutre. Y esto puede valer para ir a comer al Vips, que hay una descripción muy, muy bonita, me atrevería a decir, en Los Supervivientes, o
cómo puede ser un PowerPoint horrendo de cena de de cena de reunión de antiguos alumnos. Y en la conquista de Tinder, todos estos perfiles espantosos. ¿Cómo encuentras ese equilibrio para, evidentemente, estás ridiculizando, estás poniendo el ojo sobre algo que es Modo muy... leche. Sí, pero pero es con cariño. No sé cómo encuentras ese tono o si te sale de forma natural. Pues he pensado mucho, a mí, pues cuando era un adolescente, ¿no? A mí me encantaba siempre el manga, el cine de terror, más o menos tenía unas cosas que me gustaban y encontraba que la gente que se acercaba tenía un gusto muy pedestre de esos temas, pero muy pedestre. Era como, bueno, no sé si sabes de manga, pero era como, solo has leído Video Girl, ay, es que no tienes ni idea, tal. Ujú. Pero luego cuando te empiezan a interesar otras cosas, pongamos, luego me empezó a interesar más adelante, mucho más adelante, el arte contemporáneo. Entonces, de repente veo que mi visión, que es muy pedestre del arte contemporáneo, del arte abstracto, veo cómo las personas que sí que entienden de arte abstracto la ven completamente naif y ves cómo lo mal que sienta que alguien te ridiculice por no entender de algo a lo que encima te estás acercando de buena fe. Sí, sí. Que bueno, no sé si Arco lo conoces o si lo conoces, claro, sabes que existe Sí. por lo menos. Yo no entiendo nada, a veces veo hay cosas que me parecen fascinantes, hay cosas que me parecen una ridiculez y sé que no tengo ningún motivo más allá de lo meramente sensorial para pensar eso. No Ujú. tengo ninguna información, no tengo background de ningún tipo y a veces he visto cómo me ha ridiculizado gente y también he visto cómo gente ha tenido la amabilidad de explicarme porque una cosa es así o hablarme de algo y creo que es enriquecedor y luego no todos le damos la misma importancia a las mismas cosas. Ujú. Por ejemplo, para mí, soy muy maniática con dónde se come, cómo se come, o sea, con las cosas estéticas soy muy maniática. Pero hay gente que no le da la más mínima importancia. Cada uno tenemos unas motivaciones y creo que también ha sido un proceso de ir creciendo, de ver las cosas de otro modo. Intento, incluso las cosas que me parecen horribles, acercarme e intentar entenderlas. No sé, la caza. Yo no, la caza, no estoy a favor de la caza. No estoy, tampoco creo que se deba prohibir por un tema de economía, Sí. sostenibilidad, etcétera, pero no estoy a favor. No entiendo cómo alguien puede coger una escopeta y entretenerse pegándole un tiro a un animal. Es que no me cabe en la cabeza. Pero cuando hablo con alguien que se dedica a la caza, intento entender qué rayos hace. Ahora me sigue pareciendo todo ridículo porque no puedo evitar que todo me parezca una cosa social para que al final alguien cierre un negocio. Ya. Entonces, supongo que viene de ahí. Es que esa empatía eres capaz de llevarla a niveles más extremos. Bueno, esto en realidad es lo normal, porque eres escritora y de alguna forma es tu oficio, pero ya no solo en cosas en las que puedas tener una opinión, como puede ser la caza o temas estéticos, que es algo como más superficial, sino el retrato del acoso escolar. Mm. Hablando de de la novela de Los Supervivientes, que es del 2015, para por si alguien no se ubica. Eh, Incluso de cómo se discute el tema en un claustro de profesores claramente Mm. negligentes. No sé, creo que hay como un esfuerzo que parece como muy deliberado o muy cuidadoso por, a pesar de estar mostrando comportamientos aberrantes, no ensañarse con ellos, sino mostrarlos de una manera incluso casi naturalista. No sé Eso si... sí que ha sido un trabajo de muchas reescrituras y de hecho, como la base de ese capítulo en concreto eran reuniones de claustros reales con cosas que había oído, bueno, me habían contado, porque yo no estoy en ninguno, claro, que me habían contado de primera mano, es que la primera versión parecía una parodia muy tosca. Fue como otra versión y a ver dónde puedo tirar para que esta cosa que es real no parezca una puñetera parodia. Es Ujú. que me habían llegado cosas de no creer, de decir, no puede ser, y todas juntas. Y luego también pues, recuerdo yo de discusiones en el colegio de padres, de madres, que ahora pienso, ahora lo entiendo, digo, es que son muy mayores para estas discusiones, pero ahora lo entiendo, claro, es que los gilipollas crecen y luego se reproducen. Pero aunque y a veces se me nota a quién me cae mal, obviamente, en la narración, pero en esa en concreto, como era más coral, quería que estuviera todo
poco repartido. Sí que ahora estoy con una novela que supongo que saldrá en julio, una novela corta, donde ahí están los editores, a ver si puedo bajar un poquito el odio hacia uno de los personajes. Ah. A ver Bueno, si en puedo... Los Supervivientes hay un personaje en concreto en el que la voz narrativa sí que es más inclemente. Ahora no me acuerdo del nombre. José Champín. Chapí, Chapí, sí, sí, Chapín. sí. Que por cierto, yo es que aparte Los Supervivientes la he leído después de la conquista de Tinder para preparar la entrevista. Entonces la tengo también como reciente y al haberla leído después no he podido evitar imaginarme a José Chapín en Tinder también. No Bueno, sé. la persona en la que está basada José Chapín acaba de entrar en Tinder. Bueno, en te la lo que tengo que, está te lo tengo que preguntar. No, no me vas a decir quién es, no pero puedo es que decirte lo que me mato. se nota que está, o sea, se nota mucho que está basada en alguien real, a pesar de que hay muchísimas personas o muchísimos escritores Por mediocres eso que. hay un huevo, hay muchísimos, pero Sí, está sí. más basado en uno que en todos los demás. De hecho, me habían preguntado varias personas al largo del tiempo si era fulanito, si era menganito, podrías, pero no. La persona en la que está basada acaba de entrar en Tinder. ¿Y cómo le va a ir? Pues muy mal, le va a ir muy mal porque todo lo que él tiene, digamos, atractivo dentro de la esfera literaria de los cuatro gatos de la literatura, para el resto de la gente es irrelevante o ridículo. Entonces le espera y no es un tío con un atractivo subidísimo, es decir, es un tío normal. Así que le espera la amargura total, la soledad, salvo que caiga con alguna tía que esté, yo que sé, estudiando una oposición para profesora o yo qué sé, o alguien que haya tomado demasiado en serio la ayuda al necesitado, salvo en esos casos, lo lleva crudo, Para pero quien muy no, crudo. para quien no haya leído la novela, pues es un escritor mediocre y medio sociópata que orbita en el ámbito de los talleres literarios, que es un gran caladero de este tipo de perfiles. La última entrevista que hice para este podcast fue con Julia Viejo, una autora que había asistido a talleres literarios, y le pregunté por su opinión sobre los talleres, porque suele ser muy negativa precisamente entre los escritores. Tu visión, bueno, no es tu visión porque es una novela y está en tercera persona y es una voz narradora sobre esta historia en concreto, pero la visión que se da en la novela sobre los talleres literarios, incluso aparte de este personaje tan odioso, es muy triste, es desoladora. No sé si la compartes tú como autora. Yo les veo, creo que depende un poco del grupo, bastante. Y también, no sé por qué hay una tendencia de escritores, bueno, sí, por comer, supongo, de escritores que detestan dar clase. ¿Por qué das clase? Supongo porque tienes que comer. Pero claro, si lo detestas, disimúlalo, que la gente que está ahí va con toda su ilusión, hijo de puta. Entonces puse como el grupo más destrastabillado posible, pero creo que también hay talleres en los que las cosas pueden bien. A mí me han hablado muy bien de los talleres que da, por ejemplo, Eloy Tizón. A Eloy Tizón le conozco, me parece un tío muy bueno. Bueno, yo era muy, muy amiga de su hermana, ahora tenemos menos contacto, pero a él le conozco a través de su hermana, más que por él. Pero me han hablado muy, muy bien de él como profesor. También me hablaron bastante bien de Andrés Barba. Creo que me dijeron que muy bien. Pero también tengo casos de gente que me ha contado que fatal. Peña que da clase, que da un taller con la necesidad de escupirte que no tienes talento y que no vas a publicar nunca y que pues vaya esto de aquí. Si cree que no soy capaz de escribir, no me dé clase porque entonces me está timando. Yeah. Si crees que no vas a ser capaz, entonces me estás engañando. Es como si ahora yo me apunto a clase de ballet y me dicen, bueno, puedes pasar, ¿vale? Que las niñas tienen 9 años y tú no, lo vas a hacer mal. Pues no me cojas de alumna de ballet, no me cojas. Pero no, porque creé ese grupo concreto, pero no, creo que depende mucho del profesor y luego de la suerte que haya con los alumnos, que también hay mucha gente que va ahí a escribir su biografía y no sé por qué, un empeño en la novela histórica que no termino de entender, pero bueno, la novela histórica y dando un coñazo con él. Tirando del hilo de los escritores que acaban dando clase porque tienen que comer a pesar de que no les guste, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de ti, y que porque no la compartes con escritores de tu generación sobre todo, es que siempre has sido muy transparente, más pues eso, en publicaciones en redes sociales, en Medium, con la precariedad y con tu propia precariedad, con tus trabajos de mierda. En la conquista de Tinder también aparece eso. En algún momento hablas precisamente de cómo entras en Tinder
para vengarte de alguien que te había hecho la cama en un trabajo o algo Sí, así, creo, que igual estoy recordando sí, mal. sí, sí, no, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero me gustaría preguntarte por qué crees que la gente no suele hablar, la gente que escribe, que no es Javier Marías, que no puede vivir de su literatura, pero que publica con cierta frecuencia y que tiene un cierto nombre en el medio, no suele hablar con transparencia, con naturalidad de los trabajos de mierda que tiene que ir encadenando de vez en cuando entre novela y novela. Pues yo supongo que es en parte porque da vergüenza ser pobre como una rata, las cosas como son, sigue dando vergüenza. Y otra cosa es porque yo creo que hay un cierto temor a que lo vea alguien que te pueda contratar y verte como un poco problemático. Pero creo que es negativo. Creo que si tuviésemos un poco más de conciencia de clase, voy a decir, al final, pues quizá nos iría mejor. Otra, vamos, mi experiencia también me dice que los que más cacarean en torno a la igualdad y a los derechos son los que menos hacen. Hace un par de días he tenido una decepción relativa porque un poco me lo esperaba con una persona de la que yo esperaba que colaborase para una cosa sobre un artículo, qué tal, y esa persona no ha querido colaborar en absoluto, ni siquiera anónimamente, con lo que dices, bueno, pues todo tu compromiso es un poquito para Instagram, ¿no? O sea, es un poco para el Insta. Ya. Creo que es una mezcla de vergüenza y miedo al que pasará, pero el miedo al final lo que hace es hacer más poderoso a quien tiene cierto, vamos, a quien te puede machacar. Hay empresas que te dan un trabajo de mierda porque no les queda otra, porque tampoco están facturando más. Y lo ves. Y también hay gente que abusa muchísimo. Ujú. Y creo que lo único que consigues es perpetuar situaciones de abuso. Con lo que, y además, como yo ya llegó un momento en 2017, por ahí, que ya estaba tan en la mierda que me daba todo igual. Era como digo, si peor, es que literalmente peor no me podía ir. Era imposible que me fuera peor. Entonces digo, pues encima me voy a callar, pues no quiero. Y por eso empezó esto. Claro, en el libro ubicas, no sé si es eso, 2017, pero más o menos hay un apéndice en el libro que es especialmente duro, creo que se llama... es algo, bueno, creo que es una paráfrasis de lo de Sartre, ¿no? De la soledad son los otros, bueno, no sé, algo Sí, 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 sí. em, que es especialmente duro y en el que cuentas experiencias tuyas personales difíciles de un momento concreto que más o menos coincide con Mm, empezar la experiencia Tinder. ¿Te pusiste límites como escritora, los límites del pudor, digamos, en algún momento o fuiste más sí. natural? No, sí que tengo los límites muy claros, como en Playboy decía Hugh Hefner, que no mostraría a ninguna chica como no pudiese ver a su madre. Y yo más o menos estoy ahí. O sea, algo que si le llega a mis padres no Yeah. cortocircuiten. Pero no por ellos, tanto como por ellos, sino porque yo me muero como me desintegro de la vergüenza si mis padres saben algo de mi vida sexual. O sea, creo que me convierto en arena hago y desaparezco en un montoncito en el suelo. Ese ha sido más o menos el Intel. Vale. Sí, sí. Algo que también Ay, me da es tanta vergüenza. algo que también es personal y es, bueno, y si no me lo quieres contestar, no me lo contestes, pero bueno, está presente en el libro, en La Conquista, digo. En un momento, más o menos das a entender como que tu entorno familiar es más, uy, perdón, más conservador de lo que tú eres y de que cuando tú empiezas a hacer, a entrar cuando tú empiezas en Tinder es también porque notas que tu círculo social Mm, es mucho más woke de lo que tú eres a lo mejor en ese momento. No sé si sí, has llegado a sentirte entre dos orillas en ese sentido. bueno, me siento continuamente porque es mi familia y eso que mis padres de sus respectivas familias son los más modernos, pero es que habría que ver los más carcas, son tremendos. Por un lado me siento como muy presionada por mi familia, no, esto no, se enfadan enseguida, o sea, defienden antes a Esperanza Aguirre que a mí, pero con mucha diferencia, o sea, ¿dónde va a ir a parar? Si tenemos que insultar a una de las dos, ¿a cuál vamos a insultar? Pues a nuestra hija. Y luego mis amigos, o sea, todo mi círculo de amistades está no solamente en lo woke, que son muchos sí y otros no, sino también en un tipo de izquierda, digamos, muy urbana, con la que yo no me identifico. Y en un momento determinado, antes de empezar en Tinder,
No por mis amigos, lo que es el círculo de amigos, pero sí que por gente a la que yo consideraba amiga me sentí muy rechazada. Y no fue por una cuestión ideológica, no sé por qué fue, pero de repente me sentí rechazada muy fuerte e incluso hubo un día de decir, ¿qué está pasando? O sea, había de repente como que te dejaban sola, digo, pues no les caeré muy bien, por lo que sea no quieren que esta relación siga y ya está. Y empecé como a explorar como otros entornos. Pero me siento ahí bastante sola porque intento escuchar a mi familia, hay gente que tengo en el entorno pues muy de derechas también, intento escuchar y ver sus motivos e intento escuchar a los otros y luego yo tengo mis posturas en cada tema, pero no entiendo, no es tan difícil escuchar a los demás si uno se para. Y además no puede ser que pongas más empeño en defender a alguien que no conoces de nada. Pongamos por caso Irene Montero. No entiendo que alguien defienda a Irene Montero llegando incluso a atacar a una persona cercana, una amiga, un amigo, porque Irene Montero no la conoces de nada, no es nada tuyo. No es nada tuyo y no sabes cómo es, ni lo que piensa, ni por qué hace lo que hace. Igual ella que puede ser cualquier otro. Y nunca lo he entendido. Y además creo que lo que hace es un empobrecimiento social y de pensamiento enorme. Yo leo todos los medios, pero no me Sí, leo sí. todos los días todos los periódicos porque me volvería loca, pero leo todos los medios y cuando una noticia me llama la atención la busco en otros medios a ver qué pasa. Y lo que encuentras es que muchas cosas, el problema de muchos asuntos no es el que creemos, sino otro distinto. O sea, al final te das cuenta de que el problema de la energía no es quien ponga el precio, sino quién la fabrica. O el problema, mucha gente, la oposición al 8M no es tanto la oposición a los derechos de la mujer o tal, sino a cómo se está gestionando el activo que es el feminismo. Ujú. Luego ya, pues, debates mucho más complejos como el tema trans o la gestación subrogada, cosas de esas ya que son mucho más complejas. Y luego, sobre todo, te das cuenta que legalmente nadie tiene ni zorra de nada. Nadie Legalmente. sabe sobre la legalidad de las cosas, nadie tiene ni zorra. Yo tampoco sé mucho, me entero de lo que puedo, pero nadie tiene ni zorra. Y da igual, o sea, da igual. Y tampoco entiendo por qué tienes que creer a alguien por el hecho de que en teoría sea igual que tú. No lo Ujú. entiendo. En tu bio de Twitter, no sé ahora, a lo mejor la tenías puesto antes y ya no, pero ponías algo así, No la he cambiado en años. algo así como pretendo ser justa Sí, o no, sí, que va un pretendo ser poco. justa, que no es poco, sí, que Y no es poco. yo no sé, esta es una percepción mía como lector que puede ser totalmente equivocada porque es muy fragmentaria y se refiere a cosas que he ido leyendo tuyas sueltas a lo largo de los años. Entonces te quiero preguntar si podría ir por ahí la cosa o si estoy equivocado. Me da la sensación de que también funcionas mucho en ese sentido de buscar una justicia o una equidad y un contraste continuo por los inputs que te llevan en relación a la temperatura del momento. Hubo un momento en el que el malotismo forelil, el malotismo Sí, bloguero, era como hegemónico culturalmente, por lo menos en Internet, en la burbuja de Internet. sí, era Y en ese totalmente así. momento tú tenías una actitud como muy crítica y muy satirizabas mucho a este tipo de José Chapines de Sí, los blogs y tal. Y ahora que me da la sensación de que la hegemonía un poco ha cambiado y la hegemonía es más ponerse todo morado en el 8M y, bueno, tener una actitud más woke, tu tendencia es un poco más a ser más crítica con esa corriente mayoritaria. No sé si. sí, sí, hay algo de eso, hay bastante de eso, que claro, es como ves a todo el mundo decir lo mismo, dices y dices, ¿y por qué todo el mundo de repente dice lo mismo? Y también haber visto cosas que he visto, el malotismo me parecía lo peor, porque la gente se sobraba cosas absolutamente horribles. Pero ahora veo gente que la conozco desde hace años decir cosas, decir, pero si te he oído decir todo lo contrario hace nada. O es en plan, si todos sabemos cómo eres por detrás, y luego son los que conocemos, que los que no a saber. Ya, ya. Todo esto de que todo el mundo tenga que exponer, pues he llorado viendo no sé qué, parece que es un orgullo llorar.
que tampoco es una vergüenza, pero vamos, que tampoco te hace mejor persona llorar, ¿eh? O sea, no, no. Y también está que me ha hartado mucho. Antes era más, y sobre todo cuando empecé, digamos, en el mundo foros, que tenía 19 años recién cumplidos y todo el mundo era mucho mayor y lloraba mucho, porque me lo tomaba muy en serio, lloraba muchísimo en casa. Y ahora ya es como, en cuanto alguien me toca las narices, le silencio o le insulto y me voy, o peor, lo hago para provocar a ver hasta dónde llega, pero porque estoy harta, en plan de, ¿por qué estoy prestando atención a estas personas? También ha habido por el camino un proceso de quemón, de quemarme muchísimo. Yo me he dado cuenta que cuanto más buena eres con la gente, peor te tratan, eso lo tengo clarísimo. Y que si vas a hacer una apología de lo que sea, que es muy importante que sea en público y en el momento que tiene que ser, no en otro. Parece que las apologías solo vienen bien cuando... O sea, yo he tenido, además, juraría que lo metí en la conquista de Tinder, el tema de transexualidad, para un trabajo que tuve, el del jefe este asqueroso, propuse de imagen de una marca de cosmética a una mujer transexual que a día de hoy es muy famosa. Bueno, bueno, como si hubiese sido ahí, y ahora ver a, pues cómo ha reaccionado esa empresa, cómo ha evolucionado, o ver a una persona a la que le he visto hacer chistes de maricones siempre, subida a la carroza del orgullo de una empresa gigante cuyo dueño también es un homófobo de mierda, pues es que te deja loca, te deja muy loca. Es verdad que tu escritura con los últimos años se ha ido volviendo progresivamente, no sé si más triste en este sentido, o sea, más como que hablas desde un punto de hartura, ¿no? Y no sé si de alguna forma esto también te está condicionando a tu identidad como escritora y si te lo planteas o es algo que no puedes calibrar y que... Sí, sí me lo planteo. Además, lo que más noto es que me ha cambiado la risa. Ahora me río de otra forma. Antes no me da cuenta desde hace unos años. ¿Orgánicamente dices? La forma de reírme, lo que es el sonido de la risa, ha cambiado. Que es algo que no sabía que pasaba. Antes me reía de una manera y ahora me río de una manera. Ahora me río de otra manera, como totalmente distinta. De una risa que en el fondo no es risa, es otra cosa. Sí que he cambiado y también me han ido cambiando, bueno, obviamente, ¿no? Los gustos de cómo se escribe, cosas que antes me gustaban mucho de estilo, ahora no me gustan y no las hago, pretendo no hacerlas. Por Y ejemplo. también las frases, ahora intento hacerlas lo más cortas posibles. Antes las hacía mucho más largas. Y además como a propósito y tal. Ahora también me fijo en la sonoridad de las palabras, en cómo suenan pronunciadas. Antes no me fijaba. Y también pues intento economizar mucho lo que sucede, de lo que cuento de lo que les pasa a los personajes. Cosa que, por ejemplo, en la primera novela era todo lo que les pasa por la mente y ahora el último que he escrito, la novela esta que saldrá en verano, pues no tiene, no sabes lo que le pasa a los personajes por la mente en ningún momento, solo lo que hacen. También porque buscaba sensaciones distintas. Aquí lo que pretendo es que no entiendas por qué hacen las cosas. O sea, bueno, las entiendes porque más o menos, pero que no entiendas por qué les lleva a hacer tal cosa, como si estuvieran huecos. Y a veces son decisiones de estilo y a veces decisiones de estilo en plan, pues eso, más estéticas y a veces son cuestiones de fondo, de lo que hay detrás. Pero vamos, lo del blog, que en mi vida he tenido tanto éxito con algo, es una cosa que abrí pensando que nunca lo leería nadie. Pues... que no ha sido así. Es lo que mejor, lo que más me ha rentado nunca de todo lo que he hecho es el blog. Y es lo de abrir pensando, no lo va a leer nunca nadie. Bueno, enter. Puta. No quiero dejar la entrevista que, bueno, si en algún momento necesitas cortar, me avisas sin problema. Entre los supervivientes y Tinder y la conquista de Tinder, publicaste otra novela, Las Palmeras, donde se recogen también varias de las obsesiones de las que habíamos hablado antes, como ese apego cariñoso por lo cutre. De hecho, es una novela post-apocalíptica o apocalíptica, no post, porque es en directo, sobre una especie de, bueno, pues, de infección generalizada. Y en forma de road movie parece como que vas recorriendo una serie de lugares
icónicos de la cutrez española, desde tomar gin tonics en el Cock, desayunar en el Ritz como algo sofisticado, pero en realidad hortera. Creo que está Benidorm, ¿qué más? Barcelona, el puerto de Barcelona, entre guiris con chanclas. No sé si tú personalmente has estado en esos lugares varias veces diciendo, esto es como lo de Romero, de estar en un centro comercial y decir aquí todos son zombies. Pues no sé si... me encanta, me encanta. A ver, menos en Calpe, que no he estado, espero ir algún día. Es que o sea, me encanta. Yo lo veo y me vuelvo loca, o sea, me flipa. Ahora el Palace y el Ritz, antes iba una vez al año y me ahorraba, me tomaba la merienda, pero ha cambiado mucho en plan de que como ahora los ricos visten como si fueran pandilleros, no me gusta. Yo quiero que los ricos tienen una función social y es hacernos soñar. Y no nos están haciendo soñar, que se vayan a la mierda, que se hundan todos. Y ya no voy, porque para ver gente con chanclas ya me voy al Primark. Pero a mí, o sea, el Mare Magnum de Barcelona me fascina. O sea, me quedaría mirando horas. Cuando estuve en, ¿cómo se llama este sitio? Gandía, es que flipé de que eso exista. Digo, eso existe dentro de mi país. O sea, que me interesa todo lo que hay, todos los colores, todas las luces, todo. Yo soy bastante hortera, o sea, me gusta mucho la hortera. O Torremolinos, de repente una ciudad habitada por viejos. Una ciudad solo de viejos de vacaciones. Y me parece además como que la costa es tan particular y está tan fuera de nuestro, como de lo que estamos acostumbrados y son sitios increíbles. Y luego también para hacer eso, pues también estuve fijándome mucho porque con Las Palmeras estuve mucho tiempo escribiéndola. Empecé en 2006 y acabé en 2019. Estuve mucho tiempo escribiéndole y cada vez que iba a un sitio era como voy a meter este sitio, voy a meter este sitio, pero al final es que era el viaje eterno y tuve que... Casi todos los sitios, por no decir todos, existen de verdad. Y hay un cuento que escribí en el blog que se quedó un poco, que era un poco del universo de Las Palmeras, que se llama... Se me olvida el título. Pero se me ha olvidado un cuento que tengo en el blog que es un poco ese mundo de unas vacaciones en... sí. Vacaciones muy, muy baratas en la Costa del Sol se llama. Vacaciones muy, muy baratas en la Costa del Sol. Pues es un mundo que me resulta fascinante y me siento muy lejos de él. A mí siempre, desde pequeña me he dicho siempre que era muy rara, siempre me llaman rara, rara, es algo de lo que no presumo, aunque la gente es como, no, soy muy raro, pero debe ser que sí. Entonces, siempre he querido ser normal, o sea, como que se me perciba como normal. Y cuanto más fuerte lo he intentado, más cantaba. Tenía un amigo, me acuerdo que quedé con un tío del Badú, Bacala, y dice, vas a ir así divertida, dices que va a pensar que te estás riendo de él. Y entonces yo me puse en mi idea de Bacala y digo, oh, qué guay, cómo era esto. Y él dice, no vaya, te ríes de él. Y me bajé un poco el tono y tal, y aún así le pareció que iba rarísima vestida. Y eso siempre digo, muy normal, hago cosas de gente normal. Da la sensación también de que tienes una cierta fascinación, aparte de por lo cutre, precisamente por la gente normal y por lo normal, por lo vulgar, desde un punto de vista no peyorativo, sino de una especie de curiosidad zoológica, ¿no? Sí, yo llego y digo, pues eso, voy a Primark, bueno, digo Primark que en realidad no, nunca, yo que sé, voy a un sitio que realmente vaya, porque el Primark me horroriza y me agobia. Vale, yo voy aquí, me encanta, y veo parejas que ven súper guay, que van todas ellas con el abrigo este como cortado así, tal, ellos vestidos como un tronista pobre y comentan la película y cuando les oyes dices, joder, qué guay. O sea, dices, qué guay que se te ocurre este comentario de repente en esta puta peli y no se te ocurre otra cosa. Y de alguna manera como que me alegra la vida. No sé. No. Puede parecer que me río de ellos, pero no. O sea, es que... No, yo creo que, bueno, en el... Que a alguien le parezca un planazo. Vámonos a Riffs, pues vámonos al Riffs, pero me parece horrible. En Las Palmeras también otro universo que tiene mucha presencia es el de la televisión. Hay, un secundario muy carismático que es una especie de Bigota Rocet, ¿no? O sea, como de secundario del 1, 2, 3 que acaban un poco en ese mundo. Creo recordar que hay también, no sé si son 2 tronistas o 2 ex de realities que... hay 2 ex tronistas, sí. Sí, como una pareja de estas que van haciendo bolos, ¿no? De esta profesión rara de hacer bolos. Los bolos. Tu contacto con el mundo de
de los personajes televisivos. Antes hablabas de Paco Porras, creo que te leí en Twitter decir que habías colaborado con él o para una película en la que la habíais fichado como actor, al final no salió eso. ¿Cómo es ese contacto con el juguete roto televisivo? No sé si crees que hay una novela ahí en la figura del... Se ha cortado. ¿Te refieres a Paco Porras? O... sí, lo puse como ejemplo porque sabía que tenías... Has dicho a alguien que lo de una película que creo que te refieres a Paco Porras. Es que sí, justo ahí se ha cortado. Sí, perdona. Vale, es que Paco Porras a mí me fascina ese tío y sí que me gustaría hacer algo con él. Estoy un poco enfadada con él todavía, decir, pero sí que me gustaría hacer algo con él. Algo que, bueno, como hay vídeo, es que la gente no lo sabe, pero su padre era la mayor autoridad mundial en marionetas. Su padre es famosísimo en todo el mundo y la única cosa de verdad que es su vida no la cuenta, macho. Es que es acojonante. Todo Image menos eso. ¿Pero está vivo el padre de él? No. No, murió Vale. En el 98, no, 97 o por ahí, murió hace tiempo ya. Su madre también, que también era una marionetera muy importante. Y Vale. él es muy bueno en mentalismo y es como que eso no le interesa. Entonces dice, no, voy a hacer algo absolutamente absurdo y que a ver si la gente se ríe de mí. Pero lo que realmente a él, y es un tío cultísimo, pero bueno, pues ha tomado unas decisiones vitales que yo considero muy erróneas, pero por tu propia supervivencia, pero él las ha considerado. Luego, pues a mí me he visto muchísima tele, me encanta, y veo también que hay un momento que un cómico se queda fuera. Hay gente que se ve que se queda fuera pues porque a lo mejor ya no son... Ayer estaba buscando cosas de Andoni Ferreño. Pues a lo mejor el tipo de presentador que es Andoni Ferreño ahora mismo no se lleva. Pero Andoni Ferreño era muy bueno en lo suyo. Hay gente que siempre ha sabido sobrevivir. Gran Wyoming siempre ha sabido salir adelante. Imagino que más allá de lo que vemos en pantalla habrá también cómo estar relacionados unos con otros, el representante que tengas, habrá un montón de factores que desconocemos. Pero tú ves a alguien que ha sido tan la polla, que se besan en la leche, que se ha reído con ellos millones de personas y que de repente no se acuerda de ellos nadie. Y además me consta que ese proceso es de la noche a la mañana. Me hablaron de un actor del salir de clase, que no puedo decir quién es, que pasó de que le arrancasen la ropa, literalmente por la calle, llegaron a arrancar la ropa, a que nadie se acordaba de quién era. Y, ostras, psicológicamente, y luego de repente te empiezan a llamar pues, a proyectos muy cutres, los que puedo levantar yo, ¿no? Pues proyectos muy cutres. Y eso tiene que ser un pase tremendo. O sea, yo si fuera presentadora de televisión, lo primero que haría sería aprender economía y aprender dónde invertir mi dinero para poder sobrevivir. Por eso Leticia Sabater sí es una gran superviviente, lo ha hecho todo invirtiendo en ladrillo, que es lo que tenía que haber hecho. Y sí que tengo una película de terror empezada sobre ese mundo. Claro, sobre ese mundo y en concreto sobre la calle Leganitos. Que yo no sé hasta qué punto voy a conseguir colocar esa historia. Pero sí, sobre la calle Leganitos y sus personajes. Sobre todo me interesan los más periféricos, como los más que yo que sé. Ana Obregón no me interesa especialmente. Pero de repente alguien que haya presentado un programa con Ana Obregón durante 2 temporadas, esa persona me interesa más. Los Andoni Ferreño. Los Andoni Ferreño, sí, por ejemplo. Él ha hecho luego mucho teatro, pero sí, digamos que como personaje televisivo, pues me interesa mucho más que Ana Obregón, que lleva ahí toda la puñetera vida. Y les ves que se quedan fuera. Es que a mí lo que estás escribiendo o tienes ahí es una peli, pero me llama la atención que un país que vive tan intensamente la tele y lo que se suele llamar telebasura, no haya una novela, una gran novela sobre este tema. O sea, esto que muchas veces los americanos hablan constantemente de la gran novela americana sobre familias de los años 60, 70, y tienen muy claro qué es una gran novela americana, digamos, o dónde... Sí. ¿No? ¿Dónde están los ítems históricos claros donde puede hacerse eso? En España es como que la televisión, que es un mundo súper fecundo en ese sentido, de sueños rotos, de vidas, de ambición, no sé por qué no acaba de cuajar. Y yo veo... Pero bueno. Hubo una novela de Tennessee Moss, que creo que era Garras de Astracán, o La Flor de Usera. No sé si llegó a escribir era La Flor de Usera. No, la Flor de Usera es de Coto Matamoros. Ah, vale, ese es el mote que le ponía a Mar Flores, sí. Pero había una novela. Una novela, no es una buena novela, pero es una novela muy interesante. La de Coto, digo, la de Terenci, Guapas y Famosas. Guapas y Famosas, no, es otra. Y no llega a funcionar porque creo que los diálogos son un poco de
No son mujeres, son homosexuales vestidos de mujer. Es como un diálogo entre Nacha la Macha y Arepita Diablos haciendo de presentadoras. Y tengo otro ahí de este escrito que era muy facha. ¿De quién? Escritor Es muy que hay facha muchos. que... Bueno, no me sale el nombre. Que textos que vendían muchísimo, de repente llegó el socialismo y ya no vendía. Sobre telebasura que no está muy allá. Es que creo que nadie le ha cogido, creo que se mira un poco como por encima del hombro intelectualmente y creo que la mayor parte de los escritores o no ve mucho la tele o si la ve hace como que no. Pues otra cosa también muy de Tinder. Yo no veo Sálvame. Como que si te dice la mejor persona, pues que viendo las 4 birrias que ves en Netflix eres mejor persona, pues no. Y creo que como se mira como tan por encima del hombro, no se termina de coger. A mí es un tema que me gusta muchísimo. Escribí un cuentecito en una antología de lengua de trapo sobre hombres, mujeres y viceversa, que luego me dio un poco de pena porque hubo gente que no lo interpretó bien. Era como, el cuento de la choni. Es como, no es una choni, es como lo que piensa una tía muy choni sobre... A mí es un mundo que me parece alucinante, pero alucinante. Y pues, sobre todo también me da mucho, lo asocio más con el terror porque en mi cabeza todo va siempre hacia el terror, pero quizá algún día lo toque. Vale, vamos a ir terminando con otro tema que yo veo que está muy, muy presente en todo lo tuyo, en diferentes formas, ¿no? Porque ha tenido también diferentes mutaciones, así como Internet, pues hemos pasado de los foros a los blogs a las redes sociales, que es el tema de la belleza y hay un artículo tuyo en Mondo Bruto que se llama La periferia de la belleza. La periferia de la belleza, sí. Que habla un poco de las víctimas colaterales de los concursos de belleza y del mundo que rodea dentro de ese aspiracionismo muchas veces de clase media, de gente que no va a llegar pero que lo sigue intentando. Y todo ese mundo también ha evolucionado mucho. Bueno, ahora mismo no sé cómo está el universo concursos de belleza, pero sí sé cómo estaba el mundo blog del blog de género beauty y cómo está ahora mismo el género instagramero de todo esto. Y también sale en la conquista de Tinder, también hablas de las personas que, bueno, venden no solo perfiles de Tinder, sino perfiles en general en redes sociales de pues un cierto modo de vida estético que no se corresponde no solo con la realidad, sino que más bien hace referencia a un tipo de vía de mercado. No sé si tienes algo pensado relativo a este fenómeno de influencers Sí. a las que sigues Sí. por pura fascinación. Sí, tengo mucho material guardado y además estoy recabando información pero mucha, sobre el rostro, la percepción que tenemos del rostro y su relación con el mundo del espectáculo. Es un tema alucinante. Si te fijas, las blogueras o instagramers de belleza son todas ricas de antes. No hay ninguna, por lo menos que yo sepa y dudo que haya ninguna, que no sea rica de antes. O sea, hay un truco ahora que lo hacen todas, que las wannabes, las pobres, se compran esto, no le quitan la etiqueta, se sacan la foto y luego lo devuelven. Y entonces ahora en Zara se están poniendo serios por ese tema. Tú para ser influencer de belleza, de moda, tienes que tener mucha ropa muy distinta, pero tiene que ser ropa que la gente pueda comprarse. Si pones un Dolce & Gabbana, un Gucci, un Prada, te va a seguir 9.000 personas como muchísimo, 10.000, si tienes mucha suerte. Aunque seas internacional, digamos. Pero si sacas lo que sacan todas, un Shein, que sé, no más, tu Zara, tu Mango, tu tal, entonces ya te sigue mucha más gente, porque pueden comprárselo. Y todas llevan el cinturón de Gucci bien grande y el bolso de Louis Vuitton, que yo creo que es falso todas, porque no creo que tengan todas 3.000 euros. Incluso las que tienen pasta se utilizan ese rollo. Y respecto a la de la belleza, es que ahora Instagram te cambia la cara, vamos, yo veo horrorosa desde que tengo filtros de Instagram, pero son tías la mayoría que digo, a ver, tú tienes un espejo como lo tengo yo, tú te miras y dices, pues mira, me veo, pues soy más o menos asimétrica, la boca tengo un poco tal, aquí esto es un poco cual, buscas como una serie de cosas que en realidad no tendrías que estar mirándolas, pero bueno. Y digo, ¿y cuánto mido? 1,66. ¿Podría yo ser modelo? Pues la razón me dice que no puedo. Y menos ahora que estoy gordísima. No puedo ser modelo. Me lo dice el espejo. Me lo dice mi estatura. Y me lo dice que veo a las otras modelos como son.
Pero estas tías, este tipo de tías, como, no, yo puedo ser modelo. Y encima critican como cosas de otras que sí trabajan de eso y dices, pero no tienes un espejo, no ves que no eres, no es que seas fea, si no es cuestión de que seas feas, no ves que no eres ese extraterrestre de 2 metros que tendrías que ser para ser modelo, porque son todas extraterrestres de 2 metros. Y me encantaría saber qué hay en la cabeza de estas tías para no darse cuenta de algo que no es tan abstracto como el talento, como seré buen tenista, no, es algo tan tal como parezco o no parezco una modelo. O luego, si eres guapa, ¿qué pareces? ¿Una prostituta del Ten Content? No sabes lo que es el Ten Content. No, yo No, no. ¿verdad? Bueno, pues un sitio que es como una especie de bolquete de putas que hay en Madrid. ¿Qué pareces? ¿Una tía de la barra del Ten Content o pareces una modelo de Loewe? Una del Ten Content. ¿Loewe quiere asociar a su marca la imagen de una prostituta de 20 años? No. No. Entonces no vas a ser modelo. Perdón, es que me pongo en este tema porque es que me Claro, lleva a real. pero tú misma lo dices. Desde el momento en el que el espejo cambia o el concepto del espejo ya no es el mismo que se podía tener hace 10 años, porque hoy un espejo tiene filtros y mañana Sí, ya se venderán espejos, ¿no? Pues espejos interactivos que, electrónicos claro, con el claro, filtro que te puesto. apliquen esto, que creo que ya existe, o por lo menos para probarte modelos y todo esto. Cambia totalmente ya el discurso que estás manteniendo, porque es como, no te, o sea, el espejo, la imagen que te devuelve es otra distinta y la propia vida que tú haces es vida online. Pero Es es que, decir, ojo, lo que vende la influencer es estilo de vida. Lo que vende la modelo es otra cosa. Y es más, para mí una influencer y una modelo, la gran diferencia es que la influencer sale guapa si se saca las fotos ella. Por eso, Dulceida es influencer. Y una modelo es una tía que le saque quien le saque la foto la va a sacar bien. Y eso es una modelo. ya. Y además las modelos tienen que transmitir los valores de marca, cosa que tampoco son conscientes de las otras. La colección que sea, la última colección de Dior, es de gente extrañísima, o sea, es gente, uno alto, otro, es una cosa muy rara, pero están transmitiendo la idea de diversidad, aunque bueno, biodiversidad me parece un tema, pero bueno, están transmitiendo la idea de diversidad, pero un Instagramer o una TikToker, lo que sea, es una tía que solo está bien cuando ella maneja su imagen. Y además, sobre todo, tienen que estar en una rueda de gastar y gastar y gastar y gastar que nunca termina. Pero me extraña que siendo su negocio no hagan ellas mismas el análisis Y todo o que este, nadie les diga. todas estas vueltas que le das al tema y el material que dices que has ido recopilando, ¿lo estás guardando para ensayo, para narrativa? Pues de momento no lo sé. O sea, sí que me gustaría hacer un ensayo sobre el tema del rostro, pero como está más centrado en el mundo de espectáculos, más de payasos, de estrellas de cine, sobre todo payasos, estrellas de cine, y luego algunas alteraciones de visión o de tal. Pero sí que sé que algún día de ahí saldrá otra cosa. O sea, porque lo que hago es como cuando me da por un tema voy guardando cosas y cosas y cosas y un buen día me da por hacer ficción al respecto. De momento estoy guardando todo esto y pues, claro, es muy difícil escribir una cosa sobre modelos o medio modelos que no se tome a chirigota. También la gente se cree que todo es que más ni siquiera es fácil ser modelo, es muy difícil ser modelo. Quiero decir, incluso siendo guapa, es que hay Sí, que sí, saber sí. manejar el cuerpo, casi nadie sabe manejar su cuerpo. La conciencia del propio cuerpo, ¿qué haces con las manos? ¿Qué haces con la cabeza? Transmitir cosas distintas. Es muy difícil. Es más, es un trabajo en el que te despiden si engordas 300 gramos y tienen razón, porque a ti te han contratado con determinado físico. Es mucho más complejo de lo que la gente cree. Pero sí que me gustaría escribir algo sobre eso y que estuviese bien. Leí una novela no romántica que tengo por aquí que se llama Scruples, la típica novela romántica de los 80 que fue superventas. Ostras, como historia es la típica, pero luego tiene unas observaciones tan agudas sobre el mundo del lujo. Dices, qué hija de puta la escritora, pero qué hábil, cómo lo ha cogido todo. O sea, de repente dices, acabo de entender la existencia de Vogue, acabo de entender Condé Nast entero. En plan, cobran 4, pero tienen que ser todas nobles. Y dices, es que lo acabo de pillar. O sea, todo tiene sentido de repente. Dices, qué tía más ingeniosa, pero como es una novela romántica, es verdad que lo que es la historia de sí, de una secretaria que se lía con su tal, pero la novela en sí, he flipado de lo buena que es. No me lo esperaba. Última pregunta. Sí. Ya sobre hemos hablado antes de esa otra dimensión también tuya de escritora que es columnista. Te quiero preguntar si te costó
encontrar una voz en 300 palabras, bueno, no sé si son 300 palabras o más o menos. Si te ha costado encontrar un estilo concreto para la columna que es bastante distinto a lo que puede ser explayarte de forma mucho más larga en un blog. Sí, me ha costado meses darme cuenta de que puedes meter una idea y desarrollar una. No puedes meter 6, que siempre era como 5 cosas, no, se queda fuera tal. Mete una y que entre bien. No intentes meter 5, porque entonces nadie se entera de nada y tú tampoco. Sí, me he dado cuenta de que... Y ahora he entendido muchas columnas que he leído de joven y de pequeñita y tal, que digo, y esta chorrada, digo, pues este señor que no se le ocurría nada más hoy. O sea, ya he entendido de repente una cosa muy sencilla, como... Y bueno, también es verdad que me puse a analizar muchas columnas, me cogí una cartulina, me leí un montón de columnas de autores que me gustaban y autores que no, y fui como desglosando, tantas palabras, tantas palabras. Y dije, bueno, pues esta es la arquitectura de las columnas. Dije, pues esta persona que le funciona muy bien las columnas, una escritora, no voy a decir quién es, una columnista más bien de derechas, le funcionan muy bien las columnas, ¿a base de qué? A base de hablar de ella todo el tiempo y luego meterse con quien toque. Verbalmente muy pobre y tal. Luego vi las de Umbral, que nunca me ha gustado especialmente Umbral, pero dije, pues mira, escribiendo columnas de este tío entiendo Sí. porque va tan bien. También cogí muchas de Juan Manuel de Prada, que me gusta mucho cómo escribe, aunque no estoy de acuerdo en nada con él. Columnas de Rosa Montero. O sea, he cogido muchas y he analizado y he visto cómo lo hace gente que lo hace bien. Y también he visto con eso que ha habido una caída en picado de calidad literaria gorda. Pero gorda. Yo no sé si es porque ahora cobramos muy poco y no nos da tiempo, si es porque leemos menos y nos hemos vuelto todos gilipollas, pero se nota. ¿Y tú cómo vigilas, en tu caso concreto, que la columna sea también un género literario? Es decir, ¿qué proceso haces para que, además de transmitir una idea y dar 4 clics en redes, intentar madurar un estilo? Pues reescribiendo, revisándola varias veces. O sea, la termino, a veces llevo unas semanas que lo estoy haciendo siempre a última hora, pero la termino, la dejo un rato reposar, la leo, quito lo que veo que sobra o que no está muy bien expresado, que veo que tal. Siempre tengo que quitarle como 100 palabras, porque va siendo recortar, y luego la leo en voz alta. Y leída en voz alta es cuando te das cuenta de si funciona o no funciona literariamente, por lo menos yo. Pero claro, le dedico un tiempecillo y luego hay cosas que yo le he dado el topping de palabras. O sea, que la gente, entonces coge venga, pues, cualquier palabra aquí, total, me da igual una que otra. Y dices, pero hijo de puta, porque escoge esta palabra. No sé, en plan de que no hay ni el más mínimo cuidado no me refiero al país, me refiero a todos los Sí, sí. medios. Pero esta persona... Precisamente Umbral, no recuerdo ahora exactamente de quién, era en una entrevista y le habían preguntado por esta persona y lo único que dijo fue esparce los adjetivos sobre sus textos como si fuera orégano. Esto, fíjate que me suena. Es que sé quién es porque alguien me lo ha contado. O ¿Ah, sí? sea, he hablado de esto hace poco con un amigo. Pues... Y me dijo lo que ese escritor había dicho además de vuelta de él. Sí, vale, no me vale. acuerdo quién era, pero sí hubo ida y vuelta. Sí, No, yo y no. luego también creo que se nota, intento meter una palabra en desuso en todos. ¿Ah, sí? Porque como Yo, sí, yo- intento yo- yo me he leído, palabra rescatada. por ejemplo, en la última de Star Trek. En la última creo que ya el propio Kobayashi Maru era la palabra rescatada. O sea, Vale. pero ha habido unos cuantos que he dicho, esta palabra, digo, podría meterla, no para que quede pedante, por lo menos no es mi intención, pero como hay una cosa en los medios, sobre todo en los más populares, de que no te dejan, en la tele no te dejan usar palabras raras ni largas. Entonces al final el vocabulario de la gente se va quedando en nada. Entonces digo, seguro que si pongo esta palabra alguien la buscará y volverá a utilizarla y entonces la palabra no morirá. Y trato de hacerlo prácticamente siempre. A veces no se me ocurre o a veces también busco alguna vez un sinónimo, digo, a ver si encuentro aquí una palabra que sea mejor que esta. Y trato de hacerlo siempre, como la palabra rescatada de la semana es... No, pues se agradece que luches contra el imperio de las madres y de las abuelas, que es esa cosa de... O sea, bueno, suena mal, parece que estoy diciendo algo misógino, pero me refiero a la frase de redactores jefes y coordinadores de guión, ¿no? Para que En los... tele es Para que la los señora de Cuenca. claro, para que lo entienda mi abuela. Para esto no lo entiende mi Esta mi madre. Esto... abuela. Que a lo mejor el normal de la familia eres tú, no tu abuela, tío. Sí, Sí, sí. sí, sí, no es eso, eso. Además es de que yo voy en radio a ridiculizar a un tío que dijo Peplum. Era un Peplum, o programa sea, de cine, supongo, aparte. claro, era de cine, claro. Entonces, no decir películas de romanos, Peplum. Entonces, Peplum. Digo, joder.
Fondo de Bueno, analfabetos. Pues sí, entonces sí, el rescate de la palabra olvidada. pues Jimena Sabadú, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti. por haberme concedido una hora y pico, que creo que ya te he robado suficiente. Y no sé, Julio, ¿habías dicho que salía la siguiente novela? Sí, sí, si todo va bien, es en julio, en Aristas Martínez, y el título no va a ser el que tengo yo puesto, que es muy malo, que es Íñigo, Santiago, Rodrigo y el Capillitas. Dudo que salga con ese título, que es lo menos Bueno, comercial del mundo, pero sí. pues estaremos atentos y nada, pues despedimos ya la conversación esperando que sea julio para ver si podemos volver a tener otra charla o no, o sabe Dios. Pues muchísimas gracias, espero que en julio estemos aquí no muertos después de la guerra nuclear. Bueno, no lo sé, esperemos que no. Mala letra, con Anxo F. Couceiro.